8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8 minutos, ya me estoy adelantando a la hora, 8 de la mañana con 8 minutos. Continuamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. Les saludamos ya a esta hora a la doctora Carolina Vila Nieto, doctora en comunicaciones, investigadora, además de docente universitaria, que se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, Carolina? Buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Como escuchamos en la introducción, vivimos en un círculo de violencia política que lejos de combatirse, se está incluso hasta normalizando. ¿Por qué no podemos salir de este círculo vicioso de violencia a todo nivel, no solo de violencia civil, de violencia delincuencial, sino también de violencia política, de violencia contra los niños, contra la mujer, contra el que piensa distinto, contra el que tiene una opción política distinta? ¿Por qué no podemos salir y qué impacto va a tener esto en la sociedad en su conjunto, en el nivel de tolerancia, en fomentar esta sensación de odio, de discriminación? Doctora, buenos días, bienvenida. Licenia, muy buenos días. Alexis, un gusto saludarles, un abrazo fraterno a toda la audiencia. La pregunta que usted me hace, querida Licenia, es de compleja respuesta. De hecho, todavía y con mucha preocupación en la academia, en quienes están investigando las ciencias políticas y en mi caso las ciencias de comunicación, es precisamente de una gran preocupación el tema del discurso de odio, ¿no? Así como en su momento el famoso concepto acuñado por Trump de las famosas fake news. A mí no me gusta mucho ese concepto porque considero que interrumpe lo que debería ser una noticia por sí mismo no es falsa. Sin embargo, cobró mucha moda, diremos así, ¿no? Fue interesante en su momento, pero dejamos de lado la investigación sobre el odio y el discurso de odio y la falta de tolerancia, sobre todo viendo que el mundo en su historia ha vivido experiencias y terribles consecuencias a partir del discurso de odio. El nazismo, solamente por poner un ejemplo, da evidencias a cada momento de eso. Entonces, ¿cuáles son las preocupaciones que la academia tiene en este sentido? Es cuánto perjudica el discurso de odio y la intolerancia en la deliberación de la conversación política. Y nosotros sabemos muy bien que cuando la conversación política está siendo alterada y perjudicada, se está dañando la calidad de la democracia, ¿no? Asumiendo que la democracia puede tener cierta calidad. Habrá muchos que dijeran que en Latinoamérica no existe tal cosa como democracia. Sin embargo, entendiendo estos conceptos que nosotros vivimos, ya frágiles como son, el discurso de odio lo que hace es todavía agravar aún más el sistema democrático en nuestros países. ¿Cómo está, Carolyn? Qué gusto, un placer siempre conversar con usted y de paso instruirse. Quiero empatar esta idea que usted nos ha manifestado en su primera respuesta con algunos análisis que se han hecho públicos de la región, no solo del Ecuador, sino de la región. Latinobarómetro dice que hay un porcentaje altísimo de ciudadanos a los que ya no les importa tener o no un sistema democrático. O sea, la democracia está tan venida a menos que a la gente casi que le vale, ¿no? Un rábano. Si hay o no democracia, siempre y cuando tenga acceso a servicios y un gobierno, una autoridad honesta y que la cosa funcione, que la cosa pública funcione. Pero no nos importa la democracia. Eso lo han construido los propios políticos, o sea, discursos como el que se fomentó durante el gobierno de Lenín Moreno, de que todo político es corrupto, le hicieron creer a la gente de que sí, de que todo político es corrupto y de que todo lo público es malo. Y hoy seguimos en esa lógica, ¿no? La seguridad social es mala, la educación pública es mala, la salud es mala, pública es mala, todo lo público es malo. Entonces, como les han metido ese discurso en la cabeza a los ciudadanos, hay muchos que sí se han comido el cuento, entonces ya no creen en la democracia, no creen en las elecciones, creen que hay que ir cada 2 o cada 4 años a las urnas simplemente por tener un certificado que nos va a servir para los trámites que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo se debe empezar a construir otro relato que de alguna forma nuevamente alimente lo vital, lo trascendental que es la democracia para países como el nuestro? Y precisamente por esto, querido Alexis, es solamente de recorrer unos cuantos meses atrás, quizás un año y medio atrás, cuando nos encargamos desde el sector gubernamental, porque hay que decirlo, así fue, en minar por completo la institucionalidad, la confianza en las instituciones y llega una pandemia.
Entonces, ¿qué es lo que hace la gente cuando pierde confianza en las instituciones? Y entre estas instituciones el Ministerio de Salud no hace caso, no escucha, o si es que escucha, simplemente considera que es una línea más dentro de un discurso político gubernamental, pero no un discurso de política pública estatal, que son dos cosas distintas, son categorías distintas. Y eso se vio al inicio de la pandemia en el país, ¿no? Difícilmente se pueden dar cambios culturales, cambios de comportamiento, si no existe confianza en las recomendaciones del sector público. Volviendo de nuevo al tema de la famosa desinformación, esa es precisamente una de sus consecuencias, la falta de credibilidad. Si es que la desinformación ocasiona eso, imagínese el discurso de odio, qué peligros adicionales lleva, ¿no? Por eso es importante proteger una sana deliberación, una apropiada discusión. Pongo otro ejemplo más reciente. Hace 2 semanas pusieron a todo el país en rojo. Y en una semana todos esos rojos se hicieron amarillos. Y no hay mayores explicaciones salvo las grandes sospechas que la sociedad termina teniendo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con el tema comercial y si es que lo económico o en este caso el entretenimiento, igual siguen siendo decisiones económicas, están por encima de la protección de la salud? O por lo contrario, nos asustamos, metimos la pata y ahora queremos corregir diciendo no hay mayor gravedad. El problema aquí no es si es que vamos o no vamos al fútbol, no. El problema aquí es que al hacer este tipo de declaraciones tan radicales que cambian de 5 días, 4 días, lo que hacemos es minar la confianza de las instituciones. Y eso preocupa seriamente a la calidad de la democracia. Carol, y mire usted como este tipo de decisiones que vienen desde el odio político pueden influir en cosas tan importantes porque se toman, lamentablemente usted decía que el discurso de odio en la deliberación política es peligroso. ¿Por qué? Porque desde ese punto de vista se toman decisiones, al fragor del odio político se toman decisiones. Mire usted, los niveles de inseguridad que estamos viviendo ahora, fruto precisamente de decisiones en su momento fomentadas por el odio político que han desinstitucionalizado al país en materia de seguridad y ahora estamos viviendo esas consecuencias. Eso por un lado. Por otro, esta falta de credibilidad, ¿no? El COE nos decía que con 50% iba a estar todo bien, que siendo un espacio abierto todos van a respetar los aforos y las medidas de bioseguridad. Hoy el alcalde de la ciudad ha reconocido que no se han respetado los aforos y que incluso un informe del Cuerpo de Bomberos da a conocer que hubo más del 50% de aforo permitido y ahora se analiza incluso un incumplimiento de seguridad, de las medidas de seguridad, se va a analizar una sanción. O sea, esto era algo que ya se venía venir y que ahora simplemente nos tenemos que resignar a que esto ya pasó. Entonces, nuevamente, ¿cómo se toman decisiones basadas precisamente en ese odio político y nos lleva a estas consecuencias, tanto en seguridad como la falta de confianza en las medidas que adoptan las autoridades? Tal vez lo importante sería saber cómo evitar tomar estas decisiones a partir de las lecturas más radicales en materia de la ideología política, por decirlo de alguna forma. Tener una ideología es adecuada, eso es lo mejor que se puede tener porque orientan las acciones. No estoy queriendo ser antiideológica en materia política. El problema está en el sectarismo, el problema está en el aislamiento, en la búsqueda de esta circunstancia más bien hermética. Y si miramos al otro desde el odio y no desde la posibilidad de construir desde orillas distintas ese mismo camino conjunto, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso es preocupante. Y eso es lo que normalmente pasa cuando nos volvemos demasiado enclaustrados en un grupo que piensa igual a mí y que discute igual que yo. El discurso de odio en las redes sociales nos lleva a ese tipo de burbujas. Y no solo eso, sino que desde la burbuja en la que estoy, ataco, ¿no? Desde la burbuja en la que estoy, ataco. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer para evitar, yo siempre estoy consciente que las sociedades se construyen desde abajo, ¿no es cierto? Desde los individuos, es, por ejemplo, mirar
tu círculo de amistades o mirar tu círculo de gente a la que sigues en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Entre ellos, si digamos, uno es de izquierda, ¿está la gente de derecha? Debería estar. Si uno es de derecha, ¿está la gente de izquierda? Debería estar. Entonces es importante escuchar esas otras voces, esas otras visiones y aprender a ser tolerante a esas otras visiones. Entonces, ahí es en donde comenzamos ya desde el individuo a trabajar, a combatir de alguna forma ese discurso de odio que tanto daño causa. Igualmente, la clase política. En el año 2000, en uno de los primeros cursos que comenzaron a darse en el Ecuador sobre comunicación política, escuchaba a un experto estadounidense decir que los gobiernos son responsables incluso de la oposición que tienen. Yo me sorprendía, dice, ¿cómo es posible esto? Bueno, resulta que cuando un gobierno ataca, está acusando o denostando permanentemente a sus adversarios políticos, lo único que logra es bajar la calidad de la oposición y termina, como dicen los axiomas de comunicación, escalando, ¿no es cierto?, las interrelaciones de una forma que ya es imposible controlar. En cambio, si se permite esa discusión crítica y si es que se trabaja sobre ese tipo de conversaciones con altura, entonces logramos una sociedad que es capaz de deliberar. Entonces, son complejas las formas en las que cuidamos la democracia contrarrestando el discurso de odio. Y las redes sociales, es verdad, no ayudan mucho, ¿no? Sobre todo porque facilitan el anonimato, desde donde es más fácil arrojar las piedras, desde los troles, en fin. Pero hay que tener cuidado como individuos y evitar al máximo caer en las redes del discurso del odio. Sobre este asunto, leí hace algunos días atrás, ahora se me escapa, querida Caroline, el nombre del articulista, pero era un periodista y no recuerdo bien si es que era del País o de algún medio internacional, que publicaba un artículo en donde él hacía reflexión al rol que están teniendo actualmente los medios y que estamos teniendo los periodistas en esta coyuntura tan difícil, porque, a ver, durante muchos años acá en Ecuador siempre nos dijeron que en medio del debate y discusión sobre la defensa de la libertad de expresión, que yo creo que siempre, además, la circunscribieron únicamente a la defensa de la libertad de expresión de los periodistas y de los medios, no a la libertad de expresión en general, que digamos es un derecho civil de todo ciudadano, de los 17 o 18 millones de ecuatorianos. Pero acá la defensa era más a la libertad de prensa que a la libertad de expresión como tal. Pero esa libertad a los periodistas y a los medios nos obliga a ser cada vez más responsables. O sea, yo no puedo venir acá en el segmento de opinión y acusarle al presidente Lazo de ladrón porque yo no tengo pruebas para eso. Pero los medios en este país se acostumbraron durante los últimos años a no solo acusar, sino a sentenciar a través de los titulares. Y este articulista decía que gran responsabilidad para sostener estados democráticos, modelos democráticos, que no puede ser el sistema perfecto, pero es el menos malo de todos los sistemas de gobierno, es necesario tener una prensa que sea responsable y un periodismo que también sea responsable con esa democracia. Durante estos años, decía yo, y con la discusión esta de la defensa de la libertad de expresión, decían, sin periodismo no hay democracia. Yo creo que sin buen periodismo no hay democracia, porque el periodismo también se ha encargado de azuzar esos discursos de odio que usted hace un momento se refería, y bastante bien. Es verdad, las redes sociales, a través del anonimato, incendian todavía más ese ambiente, pero para mí, por ejemplo, Twitter no termina de ser un mundillo chiquitito donde estamos donde está la opinión pública, académicos, periodistas, medios, peleones, ¿no? Ese es el Twitter, pero es una burbuja chiquita. Los 17 millones de ecuatorianos no estamos en el Twitter. Probablemente no es lo que más le interesa al ciudadano común y corriente que necesita trabajar, que necesita atenderse en salud, que necesita educar a sus hijos, pagar la cuenta del carro, de la casa, etcétera, etcétera, lo que se está discutiendo en Twitter y en las redes sociales. Pero qué gran responsabilidad también tenemos los medios y los periodistas de fomentar la democracia y el debate democrático. Ahora, ¿eso se construye invitando a mi espacio de noticias solo a los panas? ¿O cómo se construye esa democracia
tolerante esa democracia inclusiva, Carolina? Precisamente invitando a todos, a todos y todas, a todas esas voces, ¿no? Lo más democrático que usted encuentra es el taxi, ¿no? Este momento, los señores taxistas que nos están escuchando, ¿verdad? Cuando llega un nuevo cliente, lo primero que hacen es comentar y conversar, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando el cliente comienza a hablar desde una ideología distinta a la del taxista? El taxista le dice, bájese usted de aquí, señor. Si usted es de derecha y yo soy de izquierda, yo aquí no le recibo. No, ¿verdad? El trato es con cuidado, ¿no es cierto? Con educación, escuchar y quién sabe tener una conversación muy agradable y de repente el taxista cambia de idea. A partir de esa conversación aprendió algo bueno desde la otra orilla, ¿no? Deberíamos ser todos taxistas en ese sentido, buscar la manera de encontrar conversaciones que nos permitan extender nuestros horizontes, mirar las otras orillas desde una perspectiva mucho más amplia. Yo estoy de acuerdo, este es un espacio que, si bien es cierto, se ha involucrado en mucho al sector del periodismo, y probablemente por el privilegio que se tiene desde el periodismo de transmitir, de masificar un contenido a partir de la tecnología, ya sea en las redes o en el espectro radioeléctrico o a partir de la prensa, en fin, es importante que ese privilegio sea utilizado con toda la responsabilidad del caso y ahí la contrastación de fuentes, la contextualización a propósito de cómo construimos noticias, ¿no es cierto? Y la búsqueda de todas estas voces. Yo no estoy muy de acuerdo con este concepto de objetividad periodística que cada vez es más complejo, pero sí me gusta más el concepto de transparencia, ¿no? De esta demostración pública de cuál es la postura ideológica política del medio y a su vez cómo esa postura permea en toda la agenda noticiosa. Entonces, ahí estamos construyendo y favoreciendo ese discurso más amplio que tiene que ser protegido con celo, con cuidado, porque depende de esa calidad el tema del discurso de odio. A propósito del estudio de ONU Mujeres, al cual nos hicimos eco con mi compañera Jimena Guerrero, investigadora y docente también en la Universidad de la SUAY, en un artículo que publicamos sobre en narrativas políticas y mujeres. Una de nuestras preocupaciones, y es que muchas veces los medios de comunicación hacen eco de esa conversación sucia, por decirlo menos, que se da en las redes sociales. Y eso es grave, eso es preocupante, porque lo que hacemos es dar mucha más exposición a aquellos tratos que no son adecuados. Pero por el otro lado también es verdad que los medios, los espacios digitales, las redes sociales son muy duras, sobre todo con quienes están comenzando y en esta línea puedo decir con las mujeres en las distintas áreas. Yo recuerdo hace unos 4 años atrás las acusaciones de abortera a una de las candidatas terminaron minando duramente su posición política y me recuerdo claramente que las posturas en estas líneas, tanto de María Cecilia Alvarado como de Yacu Pérez Guartambel, eran muy similares. Y claro, gana Pérez Guartambel, pero ¿por qué? Porque a la mujer candidata le tildaron de todos los epítetos posibles. Y eso fue parte de un discurso de odio muy duro que se dio en este caso, recuerdo muy bien, y lo ilustramos en este artículo que está publicado en Universidad Verdad con Jimena Guerrero. Entonces, es cierto que hay una discusión muy dura en las redes sociales y muchas de las veces, lamentablemente, los medios de comunicación se hacen eco de esas discusiones. Lo importante sería hacerse eco si es que fuera necesario para denunciar, para callar, para anular ese tipo de insulto, de deliberación negativa, perjudicial, no porque esté en la orilla distinta a mí, no, sino porque está denigrando a la persona y no al político. Y ahí es en donde cometemos graves errores que lamentablemente son mucho más comunes en las mujeres que en los hombres. Se nos fue Licenia. Bueno, está por ahí. A ver, Caroline, en estos últimos días hemos visto cómo también se ha hecho con mucha dedicación y esfuerzo
por parte de los medios el intento de desviar la atención. O sea, hay agendas, ¿no? Hay agendas que son evidentemente políticas y hay otras agendas que son las del día a día. Y en el día a día, por ejemplo, lo que está es que hemos tenido un brote de violencia impresionante, es decir, en comparación de enero 2021 a enero 2022, hay un incremento que es superior al 50% de muertes violentas, de asesinatos, de homicidios, de sicariatos y demás. Y de pronto los medios empiezan como que a desviar la atención y van en sintonía con, por ejemplo, estrategias que son ya conocidas, como las de los famosos troll centers, que además es un autoengaño ridículo, absurdo, yo no sé, es una gastadera de plata. O sea, los políticos que aceptan ese tipo de ayudas, ¿no? Y de sugerencias, recomendaciones por parte de sus brillantes asesores, para mí lo que están haciendo es dejarse ver la cara por un lado y dejarse robar plata pública. Porque los trolls, que son estas granjitas, estas cuentitas de 20 seguidores, de 50, de 70 seguidores, que son además creadas en noviembre del 21, en diciembre del 21, y que empiezan a atacar y que empiezan a generar ciertos relatos en redes, no consiguen por lo general los objetivos, ¿no? Porque no son pronunciamientos orgánicos, no son personas, no son cuentas que tienen digamos, un tráfico importante o un número de seguidores importante. Entonces, es una suerte de autoengaño. Pero vemos que las estrategias que usan estas granjas de trolls van muy en sintonía con las parrillas de los noticieros y de los medios. Entonces, habrá que también empezar a decirle a la gente que relacione los hechos y que se dé cuenta de cómo están desde los aparatos oficiales intentando imponer las agendas para que desviemos la atención de lo que está pasando. Y lo que está pasando es que a la gente le están matando en la calle por robarle un teléfono celular. Claro, las agendas gubernamentales y sus conflictos con la agenda periodística es parte de la historia de la humanidad, ¿no? Desde que se inventó la prensa, se generan estas pugnas, por decirlo de alguna forma, y si es que queremos ir más atrás, es más allá de los medios, es la pugna por la agenda entre quienes toman decisiones. Hoy en día, porque vivimos en ambientes democráticos, es que a los ciudadanos nos incluyen, ¿no? Porque votamos, que si no votáramos, te aseguro, Alexis, no tuviésemos este tipo de discusión, ¿no? Ahora, la pugna que hay entre las agendas políticas públicas y mediáticas está principalmente porque los ciudadanos tenemos acceso. ¿Cómo contrarrestamos a esas agendas? Diversificando la dieta comunicacional. ¿Qué quiere decir esto? No son solamente uno o dos medios de comunicación los que deberíamos nosotros acceder, sino una gama mucho más amplia, ¿no? Otra cosa, intentar evaluar los medios a partir de la propuesta editorial que ellos tienen, y yo puedo congeniar o no con uno u otro medio de comunicación y con eso me quedo. Eso es mucho más fácil para el ciudadano y es lo que hace siempre, ¿no? Si en este momento nos están escuchando es porque les gusta de alguna manera esta propuesta editorial y están alineados con algunas de las ideas que aquí se han presentado, entonces van a seguir sintonizando Pichincha Universal, pero es precisamente ese compromiso con la audiencia que los medios de comunicación no pueden romper, porque entonces se pierde cualquier posibilidad de subsistencia. Entonces, básicamente lo que voy es muy difícil dejar o decir que se impida esta gestión entre la agenda política y la agenda mediática. Siempre van a estar en conflicto o en contención, y a ver quién gana y quién no. O sea, es cuestión solo de mirar los últimos 2 gobiernos que hemos tenido. Esa ha sido una consigna. La anterior había una polarización, la de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa, había una polarización muy clara. Por el gobierno de Lenín Moreno había un coro, una suerte de cámara, de eco, y ahí es en donde, por ejemplo, los medios digitales surgen con mucha más fuerza, ¿no es cierto? Hoy en día está un poco más disperso el asunto. Hay unos medios tradicionales que tienen una línea y una agenda que parece que se alinea con la gubernamental, pero existen también pugnas, sobre todo, de nuevo, desde las voces digitales o aquellos medios que tienen una agenda mucho más amplia, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo importante es
reconocer por eso digo que más que la objetividad, a mí me gusta la transparencia, reconocer esa agenda en los medios de comunicación y luego sobre eso pues incrementar la dieta comunicacional. Y así como hacemos en las dietas alimenticias, no queremos comer todos los días pollo, pues queremos variar con una carnecita y una menestrita de vez en cuando. Por esa razón es importante tener varios medios de comunicación de distintas tendencias para poder nutrirnos adecuadamente y buscar esa diversidad de voces. Esa es, por ejemplo, una buena forma de contrarrestar el discurso de odio con el cual lamentablemente convivimos hoy en día en tiempos de tecnologías, de redes sociales, de Twitter y otras vainas por ahí. Carolyn, yo le quisiera preguntar algo alejado del tema, pero que tiene que ver con su ejercicio profesional, que también es la docencia. En Guayaquil se vive al momento una disputa por el tema de las clases presenciales. El Ministerio de Educación dice que deben ser las clases presenciales voluntarias de los chicos y de los establecimientos que tienen la autorización debida, y la alcaldesa de Guayaquil dice que no, que este quimestre o que el año lectivo en su ciudad va a concluir online. La ministra de Educación ha señalado que es importante retornar la presencialidad por todos los efectos en la salud mental, sobre todo de los chicos, y que se va a tomar todas las medidas de bioseguridad. ¿Quién tiene ahí la razón y cómo esto está afectando el derecho de los chicos a la educación? Yo coincidía hace unos días atrás con Linda Guamán cuando veíamos este fenómeno y no puede ser, decía Linda, que han pasado 2 años y en el materia educativa seguimos utilizando la misma estrategia que hace 2 años atrás en pandemia, ¿no? Nos guardamos todos, nos volvemos virtuales todos. Y el eslogan de lo último que se cierra, que deberían ser las escuelas, y lo primero en abrirse deberían ser las escuelas. Por supuesto, ¿quién puede estar en contra de esa idea? Es patente, Licenia, es correcto tener ese cuidado y esa prioridad con nuestros estudiantes, con niños, niñas y adolescentes, porque el tema de salud mental no es menor en términos de salud pública como problemática social. Pero ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Que le hemos dado prioridad a otros sectores y al educativo lo que hemos hecho es tratar de vacunar, no digo que no, pero las instituciones educativas requieren mejores herramientas para poder proceder. Por ejemplo, nos contaban costumbres en Inglaterra del testeo, ¿no? El testeo gratuito, generalizado, asequible. Hoy en día es imposible para un padre de familia de una institución fiscal o particular pagar un examen de laboratorio, una prueba de antígenos, ni siquiera una PCR, para que su niño pueda ir a la institución educativa con seguridad. Entonces se vuelve muy complejo para las instituciones educativas abrir así las puertas para que puedan asistir los estudiantes. Soy rectora de una institución como tal y yo, por ejemplo, acatando la voz ministerial, les dije, ok, los padres de familia pueden decidir venir. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esa idea y no les tenemos a todos en la institución, salvo que se les obligara, y eso no es posible. Entonces, hay que respetar y mucho esa decisión familiar, no digo que no, pero también el Estado tiene que hacerse corresponsable por ese bienestar de los estudiantes en las aulas. Es verdad, no se contagian en las aulas, se contagian en los eventos familiares, se contagian cuando van al mall a ver a los últimos tiktokeros, por recordar un escenario cuencano, pero ahí, o sea, donde cuando celebro el gol me saco la mascarilla, estoy de estas, ¿no es cierto?, haciendo de bandera la mascarilla, ahí me contagio. Pero el tema aquí está cómo esta comunidad contagiada, ¿no es cierto?, en casa, el papá, la mamá, la sobrina, ese momento terminan siendo un problema para ese niño que no puede ir a la escuela si está dentro de un cerco epidemiológico o si es que tiene él mismo síntomas o ella mismo síntomas. Entonces se vuelve complejo. Precisamente por abrir los estadios y los moles es que después toca cerrar las escuelas. Entonces hay que tener cuidado de manera integral y en concreto. Deberíamos tener testeo masivo, seguro y gratuito, sobre todo cuando hablamos de educación fiscal, en donde hay todavía mayor incidencia de este tipo de problemas de deserción escolar y salud mental, porque la educación virtual no es precisamente una opción en esos sectores, ¿no? Uh-huh. Por el otro lado,
mejorar la educación virtual, saber que vamos a convivir con estas herramientas y hacerlo adecuadamente. No es tan solamente decir ya van a volver y se obligan a regresar a los niños, es que también las instituciones educativas tenemos que ser cuidadosas con el nivel académico que damos en educación virtual, así que hay que insistir en educación virtual adecuada, de calidez, efectiva, académicamente buena. Entonces es importante también reforzar esos dos elementos. No se elimina el COVID, Licenia, por decreto. Lo que hay que hacer es generar los entornos adecuados para dar tranquilidad. Por eso es que vuelvo de nuevo al inicio. ¿Cómo es posible que pusimos en rojo a todo el país y 4 días después, no, mentiras, ha sido de amarillo nomás? Pues ahí, o sea, no puede ser así. Tenemos que dar los discursos adecuados, el contenido que tranquilice a las familias para saber que al menos el Estado está haciendo su tarea y nosotros como ciudadanos podemos comprometernos con esa tarea. Muy bien, muy claro. Muchísimas gracias, doctora Carolyn Ávila Nieto, doctora en comunicaciones e investigadora, docente universitaria que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado. Muchas gracias a usted.